nosotros es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias y muy agradecida con vosotros. Y para mí un placer estar aquí y compartir este tiempo con todos ustedes. Súper, a mí me gustaría que comiences, bueno, presentándote qué es lo que hace y quizás las personas no van a entender qué es el biohacking, pero que tú no lo puedas decir, nos puedas decir de qué trata y a qué se debe que hayas llegado acá, influyó un poco tu familia, tuviste alguna situación de salud o simplemente una conciencia por lo mal que hemos estado tratando nuestra vida últimamente. Muy bien, bueno, es el biohacking, al final es un nombre para llamar a algo, ¿no? A llamar un movimiento, a una forma de pensar y actuar. Digamos que es un paradigma distinto que rompe con los antiguos dogmas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, cuando hablamos de hackear algo, lo primero que se nos viene a la cabeza es tecnología o hacer algo en nuestro cuerpo tecnológicamente, pero no es así realmente. O sea, lo que realmente vamos a hacer con el biohacking se aleja de la tecnología, es todo lo contrario, es acercarnos a nuestro origen para recuperar, restaurar nuestra salud y obviamente a través de ahí vernos bien frente al espejo, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta verse bien, pero para vernos bien hemos de estar sanos por dentro. Y a día de hoy la sociedad moderna, el entorno, nos ha ido desvinculando y alejando tanto de nuestro origen que no hay otra forma mejor que hacer que hackear nuestra salud con hábitos ancestrales para adaptarlos a nuestro día a día y así recuperar nuestra salud. No hay otra forma. Entonces el biohacking es eso, ¿no? Es la forma que tenemos para actuar frente a esto. Queremos recuperar nuestra salud, revertir cualquier enfermedad o simplemente sentirnos bien para alejarnos de la enfermedad y no depender de fármacos. ¿Qué hay que hacer? Realizar esos hábitos del pasado, dar un paso atrás para entender el futuro, ¿no? Porque si continuamos así, sin pensar en eso y sin ser conscientes, al final, ¿qué pasa? Pues que nos alejamos de nuestro ser, de nuestro origen y comenzamos a enfermar. Y si no cambiamos la forma de pensar, vamos a depender de una pastilla toda la vida y realmente esa no sería la solución, ¿no? Pues ese sería el resumen, ¿no? Podría Sí. estar horas y horas hablando de lo que es simplemente. No, súper, y me encanta el tema de las pastillas, aunque no es que nosotros estemos aquí diciendo que alguien tenga que dejar de tomar sus tratamientos ni nada, simplemente cómo evitarlas, porque a veces vemos la alimentación saludable como o estos hábitos que podemos incluir, incorporar al día a día, como algo que es costoso o que nos cuesta sobre otra cosa que ya es sencilla o ya estamos adaptados a hacer, y terminamos sufriendo las consecuencias no ahorita, sino a futuro, pero las personas no se preocupan en eso. Pero también buscamos longevidad, ¿no? Entonces todo el mundo quiere vivir más, mucho más años, pero ¿de qué te sirve vivir más años y tu calidad de vida es mala, estar quejándote, como pasa actualmente, diagnosticando a personas desde muy joven con enfermedades que requieren tratamientos costosos enormes, y también estas personas de que dependen, hasta una mujer joven como yo, estar tomando anticonceptivos porque tienen ovarios poliquísticos o alguna infección o el tema del intestino un poco más sensible. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué consideras que son esos hábitos que se han perdido a lo largo del tiempo? Y gracias a este estilo de vida que estás proponiendo y que tu investigación lo avala, Vale, piensas que son acordes para volver a ir. exacto. A ver, yo llevo dedicándome a todo esto, a, bueno, ayudar a personas a sanar 10 años. 10 años contando desde que comencé a ejercer, ¿no? Aunque años antes, digamos que ya desde más pequeñita siempre me llamó la curiosidad, ¿no? E indagué muchísimo. Entonces, yo pasé por el lado que tú comentas. O sea, yo fui víctima también de toda esa causa, de pensar que quizá pues, la píldora anticonceptiva era la solución para solventar esa desregulación hormonal o para vencer el acné, o como eso, un sinfín de recomendaciones más que yo también acogí, ¿no? Adopté. Entonces, con el tiempo te das cuenta que eso no es así, pero a diario ves a personas
que siguen cometiendo ese error, pero porque ellos mismos no saben que es un error, ¿no? Entonces, yo tras ver todo eso, creé un movimiento, que es el movimiento ancestro moderno, ¿no? Entonces, ahí, dentro de ese movimiento, fundé una pirámide. La he imprimido para poder enseñarla. En mi perfil está y en mi página web, pero bueno, para que todos sepan que si la ven por ahí es esta. Entonces, en la pirámide se pueden ver todo. O sea, aquí está todo lo que yo he estudiado durante todos estos años, está aquí. Está ahí, en un dibujo. Claro, esto hay que desglosarlo y tiene, pues para hablar, si os digo que esto no podría hablar en un mes, todo lo que hay aquí en este dibujo, es increíble. Entonces, esto se compone de comida y de hábitos, porque la pirámide alimenticia que nos recomiendan como la original, como la mejor, no es realmente la buena. Y es la que nos está llevando a sufrir todas esas enfermedades, sobre todo eso que tú has mencionado, ¿no? Porque lo primero que nos dicen es, hay que comer principalmente para obtener energía y hidratos de carbono. Y nos recomiendan esas harinas refinadas que sabemos que no, incluido el gluten, ¿no? O sea, wow, ¿qué está pasando? Entonces, claro, yo en la pirámide detallo muy claro que eso no. O sea, qué alimentos sí, cuáles no. Pero también, aparte de la comida, hay que tener en cuenta los hábitos. Porque la nutrición no es solo comida. Entonces, a diario, lo más común entre mujeres, por ejemplo, es un síndrome de ovario poliquístico o cualquier problema con la glándula tiroidea. E incluso en microbiota intestinal hay disfunciones tanto en hombres, mujeres, incluso niños desde muy pequeños. Y eso pues realmente es triste, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque hemos estado comiendo cosas que no nos correspondía comer como seres humanos y realizando hábitos que tampoco nos pertenecen. Entonces, imaginemos que alguien come muy bien, como debería de ser. Carne, huevo y pescado, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero esta persona se expone a la luz artificial a menudo y se esconde del sol. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona ya le está faltando lo más importante, que es la exposición a esta luz solar, ¿no? Y si se pone a la artificial, nos está robando parte de nuestra salud, por no decir toda. Entonces, todo al final suma, no solamente lo que comemos, sino incluso el momento en el que lo hacemos. Entonces, cada patología que se sufre se puede revertir o incluso hacer que no aparezca jamás, llevando a cabo esto de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que al final es un estilo de vida, no es una moda, no es una dieta, porque las dietas no existen. Al final tenemos que tener claro que sí, de dónde venimos nosotros, de dónde viene el ser humano, es lo que tenemos que seguir continuando haciendo. Si rompemos las leyes de nuestra naturaleza, vienen las consecuencias después. Sí, y lo que tú dices es muy cierto, sobre todo con el tema de la luz, cuando existe tanto los teléfonos. Yo veía un programa donde tú comentabas, y muy cierto, el hecho de que despertamos y lo primero que hacemos es ver el celular, o nos quedamos hasta tan tarde con el teléfono, el televisor, o las mismas luces encendidas y no damos como ese tiempo a nuestro cuerpo. Entonces después nos andamos quejando, o quizás también pasa que hay muchas personas que hablan por separado de estos temas, pero sigue siendo un complemento porque todo es como una unión que se entrelaza, viendo lo que pudieras, lo que se pica y se extiende con esta conversación. ¿Cuáles serían los pilares más fundamentales en lo que se puede desglosar tu pirámide? A ver, lo fundamental, luz solar, el momento en el que comes y el descanso. Eso para mí es muy importante. Muchísimo. Si esas tres partes las cumplimos, difícilmente vamos a sufrir disfunción o daño mitocondrial, ¿no? Al final, mitocondrial significa daño a nuestra célula, porque toda enfermedad viene de una inflamación, y eso es porque nuestras células se dañaron. Súper. Y en el caso de, vamos a partir por lo primero que todos queremos saber es ¿en qué consistiría en este estilo de vida la alimentación? ¿Cómo pudiera organizarse? ¿Cuáles serían los horarios de comidas que recomiendas? ¿Qué sería lo primero que hay que primar, que ya nos diste un adelanto, que son los huevos, el pescado o las carnes? Y también un poco qué prevenir y qué evitar, y bueno, el llamado también a no malinizar nada. Vale, a ver, en la pirámide podemos ver que
está este triángulo, ¿no? Que es la pirámide. Y luego le rodea un círculo. Vale, este círculo significa el día, la noche, porque nosotros, nuestras células, están guiadas por los ritmos circadianos. Entonces, ese ciclo circadiano se ha de respetar. Hormonas que por el día se despiertan tienen que realizar una función, pero por la noche estas hormonas del día se han de ir a descansar y en la noche otras hormonas van a realizar otras funciones que le corresponden. Eso solo sucede si el ser humano duerme bien. Dormir bien no significa dormir 7 horas a cualquier hora, sino el día es para realizar cosas, trabajar, estar activo, y la noche es para descansar. Y hemos de dormir 7 horas y media. Eso de que nos digan 5 o 6, no. 8 o 9, tampoco. La media, unas 7 horas y media es genial, porque damos tiempo a que se regenere todo. Ahora bien, es importante tener en cuenta que para que ese descanso sea de calidad, no comamos justo antes de ir a la cama. Debemos de ir a dormir con la digestión ya finalizada. Por eso hay que comer en horas de luz, y para los países en los que se hace de noche muy temprano, tener en cuenta entre 3 o 4 horas antes de ir a la cama haber ya realizado la última ingesta. Eso es muy, muy, muy importante, la base de todo. Entonces, si luego nos vamos de nuevo a la pirámide, vemos que aquí abajo en la base están los mariscos, donde yo nombro que está el sol, el movimiento y los mariscos. Entre ellos, todos, o sea, crustáceos, mariscos, las ostras es el alimento estrella. Hay países que tienen mayor disponibilidad para conseguirlas y países que no. Bueno, donde no haya o económicamente no se pueda, porque es una pregunta que me suelen hacer, se puede adquirir otro tipo de alimento del mar, como un mejillón, las almejas o cualquier otro marisco o crustáceo, ¿no? Al final hay que ponerse en el pensar lo que uno puede y listo, pero no salirse del contexto de los alimentos del mar como base principal del alimento. Después le seguiría el hígado, las vísceras y la yema del huevo. Y después ya entrarían todo el resto de peces, tanto blancos como azules, todas las carnes rojas, da igual, todas. Ni una es mejor ni peor. Ahora, tenemos que tener en cuenta que al igual que los alimentos del mar ha de ser salvaje, no de piscifactoría, porque los alimentos terrestres, lo que viene siendo la carne, sea salvaje, de pasto, salvaje, que se caza, de pasto, que vive en el pastoreo y al aire libre, ¿no? Y se alimenta de eso. Entonces, eso es lo que hay que priorizar. ¿Vale? Eso sería teniendo en cuenta, María, que lo primero que mencionaste de las vísceras, el hígado, los mariscos, es en una sociedad tan rápida lo que menos se come, ¿no? Se deja casi que una vez a la semana un domingo, ustedes allá en España la paella quizás, ¿no? Pero en países otros no pasa, o pasa muy poco, porque si vas a llevar comidas al trabajo, prefieren las personas no llevar con olores, o no, dejémoslo para el fin de semana porque lo conseguimos más fresco. El mismo supermercado los tiene, pero le da más prioridad al otro porque es lo más accesible. Entonces, un ojo allí importante mencionar que son de las cosas que menos estamos consumiendo actualmente, o no nos hemos preocupado tanto. Claro, al final esto es una forma de tomar conciencia, ¿no? Y yo sé que hay países en los que cuesta más trabajo conseguir ciertos alimentos, pero dentro de eso se pueden siempre priorizar aquello que nos va a aportar salud, porque necesitamos densidad nutricional, no comer más, pero sí nutrirnos bien, que es diferente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo que significa densidad nutricional, vamos a poder encontrar alimentos en cualquier lugar de los que yo he mencionado, porque hay 1000 tipos, 1000 clases de animales y al final en cada lugar hay una especie distinta, hay más disponibilidad de una o de otra, pero siempre la hay. Ujú. Y eso que, no, que decías tú en uno de tus programas con el tema de las comidas en las estaciones, se menciona mucho, pero no se le da tampoco tanta importancia, porque si se me antoja un mango en Chile, que no creo que se dé mango tanto como yo lo he visto en otras partes, quizás le damos importancia. ¿Por qué sucede esto? Un poco para dejarlo claro. A ver, hay que tener en cuenta que somos seres estacionales.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos conectados en sintonía con la naturaleza. La naturaleza sigue su curso y nosotros con ella. Debemos de ir en sintonía con ella para funcionar bien, para que nuestras células estén funcionando como deben. Entonces, cuando cambia una estación, nosotros lo hacemos también con ella. Y por eso tenemos que adaptarnos al medio en el que estamos viviendo. Si ahora cambia la estación y nacen, o sea, crecen ciertas frutas o vegetales en ese momento, es lo que tenemos que comer. No correspondería comer un plátano en diciembre si no ha nacido en la zona donde yo vivo, ¿no? Ese sería el ejemplo, como es un sinfín de alimentos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el pescado. Hay temporadas en las que ahora es el calamar, ahora es la sardina, ahora es la caballa. Pues también priorizar eso incluso, porque hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Eso es quedárselo aquí, porque si entendemos esa frase vamos a comprender el sentido de la vida y el cómo hay que actuar frente a todo, que al final todo pende de ese hilo. Súper. Y en el caso del descanso versus la alimentación que mencionabas, ¿qué recomendación das dentro de tu estilo de vida que promueves también, moderno ancestral? El tema de las personas que no tienen el tiempo para quizás tomarse esas 2 horas antes de ir a dormir y comer. ¿Cuál sería la recomendación para una persona en estas jornadas o una persona que es más nocturna también? Vale. Como A ver, a las personas que trabajan a turnos o, por ejemplo, que trasnochan un poquito más por cualquier motivo, si es por trabajo, lo comprendo. Si es por ocio, le diría a esta persona que cambie ya sus hábitos porque está destrozando su vida. Y si esta persona trasnocha por temas laborales, el primer consejo que le diría, cambia de trabajo, pero no se puede cambiar siempre. Entonces, hay que adaptarse al medio en el que estamos viviendo y para eso es importante hackear nuestra salud. ¿Cómo? Pues mira, las lentes que llevo ahora puestas son amarillas, para la noche se usan otras que son rojas. Para aquellas personas que trabajan hasta tarde o doblan turno, les aconsejo utilizar lentes bloqueadoras de luz azul artificial, desconectar al máximo de los campos electromagnéticos cada vez que puedan, lo que viene siendo el wifi, todos los aparatos tecnológicos. Cuando vayan a descansar a casa, que no vayan recién comidos tampoco, aunque sea por la mañana, ¿vale? Sino que coman unas horas antes, se tomen el magnesio. Igualmente esa recomendación sería a nivel objetivo, pero tendría que ver el caso particular de cada uno, porque no a todo el mundo le recomiendo ni siquiera el consumo de magnesio, porque ningún suplemento lo veo saludable hasta que no veo el caso de una persona, porque pueden llegar a ser tóxicos. Pero a lo que iba, si esta persona trasnocha por X motivo de trabajo, usar lentes bloqueadoras de luz azul y a la mañana, cuando ya va a dormir a casa, que intente dormir bastante para realizar una higiene del sueño. Entonces, para recuperar ese daño que produce el trasnochar, por lo menos unas 14 horas de sueño serían importantes. Pero realmente todo esto va a depender también de cómo esta persona vive, de qué hábitos tiene, ¿no? No es tan fácil dar un pronóstico y decir así se puede reparar el sueño de una persona que trasnocha porque trabaja a turno. Es que es muy complejo este tema, ¿no? Y he tenido casos de personas que trasnochaban solo 2 días a la semana porque trabajaban en un hospital. Bueno, pues era fácil ayudarle, pero sin embargo hay personas que trabajan semanas enteras de noche y por el día no. Incluso siempre su turno es ese. Entonces ahí ya la cosa cambia y la mayoría acaban pues sufriendo, bueno, vienen ya con problemas de obesidad, diabetes, tiroides. claro. Y en el caso de Chile, que actualmente pasamos a la temporada de otoño-invierno, la exposición al sol, la importancia que tiene para ti dentro de tu pirámide y qué recomendaciones nos das ahora que quizás para todos no es tan a la mano el sol porque tienen jornadas donde empiezan a trabajar a las 7 en un edificio, dentro de una oficina que no ven el sol, o por X o Y razón en un mall, y cuando salen son las 6 de la tarde y ya llegan al punto de que tampoco hay sol, entonces durante el día no tuve esa experiencia. Quizás un fin de semana sí, o hay otras personas que no se duermen hasta tarde, o se paran muy temprano. ¿Qué nos recomiendas? A ver, en las épocas que son ya de invierno hay menos sol, pero el sol sigue ahí. Ahora, en los meses de más calor está claro que recoger vitamina D es más fácil. Y en invierno, recoger
melatonina va a ser muy importante, ¿vale? Ok. En invierno, los meses más fríos, importante exposición al amanecer y al atardecer cada vez que se pueda, porque de este modo vamos a recoger melatonina y el invierno es importante que sea prioritario corregir o cuidar mucho los ritmos circadianos. ¿Qué quiere decir? No cenar tarde, intentar hacerlo en horas de luz, no ir a la cama con la barriga llena, sino la digestión ya hecha, y dormir habiendo visto tu atardecer, sin exponerte luego, después de ello, a la luz artificial. Entonces, tú vas a estar cuidando en los meses fríos esa melatonina, y el frío aumenta la melatonina. Por tanto, es momento para ello. Y luego en el verano ya se dará el tema de la vitamina D. Por eso en invierno, cuando entramos en cetosis, está genial, porque llegaremos al verano con un colesterol muy nivelado para poder recoger más vitamina D. Entonces así funciona el ciclo, ¿no? Por eso somos seres estacionales, porque no todo el año estamos igual. En otoño y nosotros cambiamos. Pues así todo. Súper. Y en el caso de la conexión que existe cuando nos dices tomar el atardecer o el amanecer, ¿cómo podría ser en un caso práctico? A ver, podemos hacerlo de infinitas formas, ¿no? Esto ya va a depender del tiempo de cada uno, de lo que le guste realizar. Entonces, para una persona que tiene tiempo durante la mañana y amanece mientras está saliendo el sol y tal, yo lo veo genial que salga caminando mientras el sol va saliendo. Y no hay necesidad de hacerlo en una zona de naturaleza como una montaña o el mar o un río si vivimos en el centro de una ciudad. Porque aún así, aunque se viva en el centro de una ciudad, ese sol está saliendo igual. Entonces es importante salir. Que no se puede hacer caminando porque no disponemos de tiempo, no pasa nada. Si tenemos terraza, patio o alguna ventana en casa, cogemos el café, el té para desayunar y mientras nos amanece nos lo tomamos exponiéndonos a él aunque estemos parados. Es importante hacerlo. Luego hay personas que van a meditar en la mañana, yo siempre digo, pues hazlo exponiéndote al amanecer. Pues esto es milagroso, meditar mientras eso sucede o cuando atardece. Entonces, lo mismo, o sea, no hay necesidad de estar haciendo deporte o caminando mientras sale el sol o se esconde, pero sí es importante exponerse a él, que te dé esa luz. Súper. Y puede las personas que hacen los baños fríos, como porque antes nuestros ancestros no tenían calefacción. Entonces, en este caso, ¿cómo lo ves tú a la era moderna? A ver, el frío, la exposición al frío es muy beneficiosa. Vamos, conseguimos que ciertas funciones de nuestro cuerpo incluso se activen, el metabolismo se beneficia muchísimo, se produce una multiplicación de mitocondrias, por tanto nos vamos a sentir más enérgicos, vamos a quemar más grasa, o sea, todo favorable, ¿no? Pero claro, si estamos, digamos, nos protegemos del frío porque nos tapamos demasiado, al final nos hacemos vulnerables al frío y en el momento que pasamos una pizca de frío ya no aguantamos ni un minuto. Entonces hay que empezar progresivamente porque nos hemos Okay. desvinculado mucho de ello. Por eso yo recomiendo comenzar con duchas de agua templada y el último chorrito, agua fría. Y poco a poco ir aumentando el tiempo de ese chorrito de agua fría hasta que seamos capaces de darnos un baño en un río de agua helada, luego pasemos a hacer baños de hielo, incluso un buen truco, ahora que viene allí los meses fríos, no abrigarse es muy buena idea. Cuanto menos abrigo, mejor. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el momento que haga frío, si tú ya te expusiste a él con menos ropa de abrigo, va a llegar un momento en el que tú salgas en pleno invierno y la gente esté abrigada con bufanda y gorro y tú vayas en manga corta. Y no tendrás frío. Súper, ¿no? Lo que pensamos en ese momento es, no, te vas a resfriar, te vas a enfermar, no, abrígate, te va a hacer mal, ¿no? No, mira, esto de que dicen que nos resfriamos y caminamos descalzo en el suelo de casa o si salimos sin abrigo y hace frío fuera, realmente una persona se va a resfriar si no está expuesta al frío. Igual que una persona que no tiene una buena relación con el sol se quema. Y si su alimentación tampoco es óptima, se va a quemar. Igual que vas a pasar frío. Pero si tú comes bien, tienes una densidad nutricional en tu cuerpo adecuada y cumples con todos los requisitos que
que biológicamente debes de cumplir, que son todos esos hábitos de los que estábamos hablando, al final ni pasas frío, ni te resfrías, ni te quemas bajo el sol, ni te enfermas, que todo viene también por ahí, no te vas a enfermar. Entiendo, perfecto. Y entonces, en el caso de las duchas frías para estos momentos pues, que es totalmente lo contrario, ¿no? Porque ¿cómo ves tú el hecho de que una persona se bañe tanto tiempo en agua caliente? Porque eso es lo que pasa acá, que uno se mete a la ducha y el agua es súper calentita y que es sabroso, y cuando le dices, bueno, empieza con unos minutitos o pocos segundos con agua fría, es como, guau, no, no sé si lo pudiera hacer, dejémoslo para el verano. Sí, bueno, muchas personas temen eso porque incluso piensan que le va a dar un corte de digestión. Y digo, a ver, cuando alguien se va a poner al frío y se va a dar un baño de agua fría, lo primero es que no debe estar recién comido. ¿Vale? Lo primero es eso. Hay que darse baños de agua fría con la barriga vacía, al igual que entrenar, hay que hacerlo también con la barriga vacía. Súper. Entonces sería meterse en la ducha en este momento. El agua está un poquito caliente, dejamos que se caliente y nos metemos y después hacemos el cambio a frío unos segundos y mañana lo voy progresivamente. Sería una opción. Igualmente, todo eso también se puede dar mil ejemplos y recomendar según la persona, ¿no? Pero sí que tanto la exposición al frío como el ayuno, como cualquier hábito, yo sin ayuda profesional no lo haría. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos haciendo algo y no lo hagamos bien y simplemente no es que nos haga nada malo, pero tampoco nos da un beneficio. Entonces hay que hacer las cosas bien, planificadas, pautadas, y cuando uno ya ha aprendido, pues ahí ya lanzarse y hacerlo, ¿no? Porque no sirve de nada darse una ducha de agua caliente y un chorrito de agua templada. Pues al final eso es más relajante que otra cosa. Hay que conseguir que realmente nuestras células sientan eso, ¿no? Y para eso hay que generar, pues, ciertos cambios. La termogénesis fría no es cosa que se aprende en 2 días, ni se Exactamente. puede adaptar tampoco a cualquier persona sin conocer su caso. Exactamente. Y en el caso del contacto con la tierra, los pies descalzos, el apoyarse también en las energías que tiene, ¿cómo nos los recomendaría? Pues a ver, exposición a tierra, pies a tierra, eso, a ver, somos seres bioeléctricos, conectar con la tierra nos hace recargar nuestra propia batería. Es una medicina desinflamatoria natural que está ahí disponible para todos y no cuesta dinero, al igual que el sol. Entonces, algo que tenemos ahí a nuestra disposición, que lo podemos hacer ya sea en un parque, en una maceta, en césped, hierba, lo podemos hacer en tierra, en la arena, en En cemento. la playa. Claro, entonces lo tenemos ahí, ¿no? Y eso nos va a ayudar a un sinfín de funciones, sobre todo a desinflamarnos. Porque siempre el ser humano creció, o sea, evolucionó a pies descalzos, no usábamos zapatillas, pero es que incluso antes de todo eso, si sabemos de dónde procedemos, vamos a saber que todo lo que contiene el suelo de la naturaleza lo contienen nuestras células. Y si entramos en contacto con todo eso, al final nos vamos a recargar de lo que realmente nos alimenta, ¿no? Súper. ¿Y cómo nos recomiendas llevar un estilo de vida central en tiempos modernos con lo que es relacionado al intestino permeable, la microbiota intestinal, lo que comemos y también pudiera decir a estas personas que están tomando medicamentos A eh, ver, o que tienen un tratamiento o que siempre me duele la cabeza y me estoy tomando el paracetamol, cómo ir evitándolo y con un cambio poquito a poquito, gotita a gotita, ir evitando. lo primero que si a una persona le duele la cabeza, padece migraña o le duele la menstruación, eso no es normal. Hemos normalizado tomar una pastilla para que se nos quite el dolor y ya está. Pero ¿de dónde está viniendo ese dolor? La mayoría de las veces, por no decir todas, la migraña viene de una disfunción en la microbiota intestinal y en el intestino, de una falta también de minerales, pero todo es porque en el intestino hay algo que no está funcionando. Y eso no funciona porque no se absorben ni los nutrientes, ni las vitaminas, ni los minerales. ¿Por qué? Porque se dañó la microbiota intestinal por los hábitos que esta persona estuvo realizando durante años y años de su vida, ya sea por la comida, por la bebida, porque fumaba o por mil cosas o por todo. Incluso el estrés de la vida moderna nos causa daños. Entonces, imaginemos una persona con estrés crónico. Esa persona va a enfermar crónicamente también, porque el estrés es también un detonante endocrino.
Y, y entonces, depender de una pastilla no iba a solucionar tampoco eso. Silenciaría el problema, pero no diría cuál es su causa. Entonces, para solventar todo eso es importante reeducar a esta persona con el tema alimenticio, ¿no? Educarle nutricionalmente y enseñarle hábitos, pero adaptándolos a su día a día. Entonces, yo siempre tengo en cuenta el trabajo al que se imparte esta persona, ¿no? Su horario laboral, su tiempo libre, si vive con familia o solo, si tiene que hacer de comer para X personas o para él. Al final hay que verlo todo, ¿no? Porque de nada sirve decir hay que hacer esto y esto y no adaptarlo, porque tiene que haber una organización siempre. Y una vez que simplificamos todo y entendemos, vale, pues el orden es así, voy a hacerlo así, 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 vamos a saber qué comer sin estar dependiendo de la comida, de a qué hora como o dejo de comer, y sin depender de estar horas y horas en la cocina cocinando 1000 platos diferentes para todos los que habitan en casa o para lo que comes hoy, mañana y pasado, ¿no? Entonces, todo eso es por lo que yo abogo y lo que hago a diario, y es enseñar, ¿no? Enseñar eso que tanta falta hace, porque el no saber lo que tenemos que comer es lo que nos está trayendo problemas de microbiota, síndrome ovario poliquístico, cualquier problema metabólico y hormonal. Sí, y lo de también tener en cuenta que estos tipos de medicinas, medicamentos o pastillas o cosas que nos recomiendan y lo tomamos sin saber, también afectan a ese intestino permeable, ¿no? Exactamente, eso es lo que hablaba antes, de que nuestro intestino, si está dañado, ni absorbe nutrientes, ni vitaminas, ni minerales. Entonces se hace permeable, y eso al final hay que restaurarlo, hay que sellar el intestino. Entonces, para ello hay que tener muy en cuenta cómo alimentar a esta persona, qué hábitos realiza y qué hábitos tenemos que optimizar. Súper. ¿Qué le dirías a las personas normalmente que actualmente sienten alguno de estos puntos que tocamos, que les ha pasado, que le está pasando, le pasa a algún familiar? Pudiéramos acudir a distancia contigo, buscar a un doctor, cuál especialidad específicamente, cómo comenzar, cómo dar ese primer paso, que ya después cuando empiezas a informarte, todo va cayendo como a la cascada, a su causa, ¿no? Así es, bueno, pues conmigo pueden contactar en www.lanutricionadora.com, ahí encuentran mi página web, sino aquí en La Nutricionadora, son todas mis redes. Pueden también ver mi filosofía y tal, y en el link, tanto en mi página web como en Instagram, se encuentra un acceso a WhatsApp. Entonces, si alguien quiere saber un poquito más sobre mi método y servicio, porque no solamente aporto asesoría, que no son consultas o un programa nutricional, sino que también realizo cursos, talleres, ponencias. Al final, pues, es un poquito más variado, ¿no? Incluso ofrezco las lentes blue blockers, la luz roja, todo esto. Entonces, sobre todo eso pueden preguntar por WhatsApp. Ahí mi equipo les responderán, y si aquella persona que ha contactado con nosotros quiere hablar conmigo, se le cita, se dice, vale, pues María del Mar te hablará en X minutos, y yo directamente hablo con esta persona, le asesoro, veo su caso y le digo, vale, pues esto sería lo que podemos hacer. Excelente, María. Muchísimas gracias por tomarnos la invitación, por estar acá y, bueno, compartir en pequeño resumen que pudiera ser todo un mes conversando acerca de este tema y saber que no es generalizado porque cada cuerpo, como tú bien dices, hay que estudiarlos, hay que detallar un poco más. Y yo creo que incluso una primera sesión no es suficiente contigo o con cualquier nutricionista. Y para los que preguntan si va a quedar grabado, sí va a quedar grabado. Aparte lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, María, así que lo vas a poder ver allí o recomendarles cualquier esta conversación. Es muy breve todo. Yo creo que el tema de la luz solar, de conversar acerca de las prácticas de cómo alimentarse en las horas adecuadas, el baño de agua fría, todos esos son temas interesantes y al que le interese nos puede ir escribiendo, ir hablando un poco más con nosotros para ir desarrollando este tema en una nueva oportunidad. Encuentro que el tema ancestral se relaciona muchísimo con lo que está actualmente en pie, que es comer bajo en carbohidratos, que es bajarle un poco al azúcar, prevenir la fructosa desde distintos puntos, la cetosis, que no se habla mucho del tema y hay personas que no creen que sea buena. Entonces, ¿cómo vemos que a pesar de que tú estés en un área de la nutrición, se relaciona todo?
se relaciona todo, se relaciona, pero yo siempre digo que por favor no se, se adopte ninguna dieta porque al final no dejan de ser modas, ¿no? Dieta keto, dieta carnívora, sí y no es buena. O el ayuno últimamente veo en consulta muchos más problemas que beneficios, pero no porque ayunar sea malo, sino porque no se hace bien. Entonces hay que tener Ujú. claro que la cetosis nutricional es un estado metabólico del organismo, pero no es una dieta. Hay que entender que hay que comer y listo, ¿no? Y la alimentación carnívora quizá no le venga bien a cualquier persona porque en el punto en el que se encuentra justo ahora no es el más conveniente. Hay que tener en cuenta factores estresores. Si esa persona vive con estrés, yo no le aconsejaría una alimentación carnívora o un ayuno. Habría que pautar otra estrategia. Entonces hay que tener cierto cuidado con todo eso, ¿no? Por eso es Sí. importante el contexto, la individualidad y sobre todo no leer cualquier cosa, que hay mucha información por las redes y al final eso está Sí. causando confusión. No, no, y como dices tú, yo creo que no es todo para todo y que las personas puedan ver si te llamó la atención algo, inmediatamente siento que lo que dices me hace sentido o se adapta a lo que yo pudiera hacer, entonces me contacto con una nutricionista o un profesional, sea el que sea, y empiezo a ver todos los detalles, porque no es solamente comer 3 días, así, 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 sino llevarlo a la práctica, porque si no vemos otros efectos y terminan odiando las cosas, pero realmente es como tú dices, no es que algo sea malo, es que se hizo por ignorancia, con pocos recursos, o quizás con excesos también, ¿no? Que sucede. Así que te agradezco mucho, María, que nos puedas hablar acerca de tu estilo de vida, de todo lo que vienes haciendo durante 10 años, que las personas también lo conozcan acá en Chile y bueno, en toda Latinoamérica y que puedas compartir con nosotros este tiempo. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a todos ustedes, estamos en contacto.